Carlos el Chacal nació como Ilich Ramírez Sánchez el 12 de octubre de 1949 en Caracas, Venezuela. Su nombre, inspirado por el líder soviético Vladimir Ilich Lenin, no fue una casualidad. Su padre, José Altagracia Ramírez, era un abogado marxista que creía firmemente en la revolución como herramienta de transformación social. Desde temprana edad, Ilich fue educado en un entorno donde la política no era solo conversación de sobremesa, sino una forma de vida. Su infancia transcurrió en una Venezuela convulsionada por los cambios políticos. La caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y el inicio de la democracia representativa marcaron el inicio de una nueva etapa en el país, pero también el surgimiento de movimientos guerrilleros que buscaban una revolución socialista. Ilich creció observando cómo la lucha armada se convertía en una opción legítima para muchos jóvenes de izquierda. A los 17 años, Ilich se trasladó a Londres para estudiar en el Stafford House Tutorial College. Luego, en 1969, ingresó a la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú, una institución creada por el gobierno soviético para formar líderes revolucionarios del tercer mundo. Allí estudió lengua rusa y marxismo-leninismo, pero su comportamiento indisciplinado y su falta de compromiso académico lo llevaron a ser expulsado en 1970. Fue entonces cuando su vida tomó un giro radical. En lugar de regresar a Venezuela, se dirigió a Jordania, donde se unió al Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, liderado por George Habash. Esta organización marxista-leninista buscaba liberar Palestina mediante la lucha armada contra Israel y sus aliados occidentales. Ilich recibió entrenamiento militar en campos de refugiados palestinos, aprendiendo tácticas de guerrilla urbana, manejo de explosivos y técnicas de infiltración. Durante los años siguientes, Ilich se convirtió en un operador clave del FPLP en Europa. Adoptó el alias de Carlos y comenzó a planear y ejecutar atentados en nombre de la causa palestina. Su primera acción conocida fue el intento fallido de asesinato contra el empresario judío Joseph Sif en Londres en 1973. Aunque Sif sobrevivió, el ataque marcó el inicio de una carrera violenta que se extendería por más de 2 décadas. En 1975, Carlos alcanzó notoriedad internacional al liderar el asalto a la sede de la OPEP en Viena. Junto a 5 militantes armados, tomó como rehenes a más de 60 personas, incluyendo ministros del petróleo de Irán, Arabia Saudita, Venezuela y otros países. El grupo exigió la publicación de un manifiesto político y la liberación de presos palestinos. El ataque dejó 3 muertos y generó una crisis diplomática sin precedentes. Carlos logró escapar en un avión con algunos rehenes, que fueron liberados posteriormente en Argelia. Este acto lo convirtió en una figura legendaria dentro del mundo del terrorismo internacional. Los medios lo bautizaron como Carlos el Chacal, un apodo inspirado en una novela de Frederick Forsyth que se encontró entre sus pertenencias. Aunque él mismo rechazaba el sobrenombre, la imagen del chacal se convirtió en parte de su mito. Durante los años siguientes, Carlos operó en múltiples países: Líbano, Siria, Irak, Libia, Hungría y Sudán, entre otros. Se le atribuyen más de 80 atentados, incluyendo bombazos en trenes, aeropuertos y oficinas diplomáticas. Su red de contactos incluía grupos como la Fracción del Ejército Rojo, RAF, en Alemania, el Ejército Rojo japonés y organizaciones libias y sirias. También se sospecha que colaboró con servicios secretos de países como Irak y la Unión Soviética. Carlos no era un simple ejecutor, era un estratega, un negociador y un ideólogo. En sus escritos y entrevistas, defendía la lucha armada como única vía para liberar a los pueblos oprimidos. Criticaba el imperialismo occidental, el sionismo y el capitalismo global. Se consideraba un combatiente internacionalista, un revolucionario sin fronteras. Sin embargo, su figura también generaba controversia dentro de la izquierda.
Algunos lo veían como un oportunista que usaba la causa palestina para justificar su violencia. Otros lo acusaban de actuar por ego, buscando fama y poder más que justicia social. Incluso dentro del FPLP, su relación se volvió tensa y eventualmente fue expulsado por actuar de forma autónoma. A medida que los años pasaban, Carlos se convirtió en un fugitivo internacional. Los servicios de inteligencia de Francia, Alemania, Estados Unidos, Israel y otros países lo buscaban sin descanso. Su rostro aparecía en carteles de "Se busca" y su nombre era sinónimo de peligro. Pero gracias a sus conexiones políticas, logró mantenerse oculto durante años. En 1994, su suerte cambió. Fue capturado en Jartum, Sudán, en una operación encubierta liderada por agentes franceses. Había sido traicionado por el gobierno sudanés, que buscaba mejorar sus relaciones con Occidente. Carlos fue sedado, trasladado en secreto y extraditado a Francia, donde enfrentó múltiples juicios por terrorismo, asesinato y conspiración. En 1997, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de 2 agentes de la inteligencia francesa y un informante en 1975. En años posteriores, recibió nuevas condenas por otros atentados, incluyendo el ataque con bomba en la Galería Drugstore Publicis de París en 1974, que dejó 2 muertos y decenas de heridos. Hoy, Carlos el Chacal cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Francia. Entonces, durante sus juicios, Carlos nunca mostró arrepentimiento. Se presentó como un prisionero político, un combatiente revolucionario, y denunció lo que él consideraba la hipocresía de los gobiernos occidentales. En entrevistas desde prisión, defendió sus acciones como parte de una guerra legítima contra el imperialismo. Incluso escribió un libro, Revolución Islámica, en el que mezcla ideología, autobiografía y propaganda. Su figura sigue siendo objeto de debate. Para algunos, es un símbolo del terrorismo despiadado. Para otros, un revolucionario que luchó contra el poder hegemónico. En Venezuela, su país natal, la opinión está dividida. Algunos sectores lo reivindican como un hijo de la revolución, mientras que otros lo rechazan como una vergüenza nacional. Más allá de la polémica, la historia de Carlos el Chacal plantea preguntas profundas sobre la radicalización política, el uso de la violencia como herramienta de cambio y los límites de la lucha ideológica. ¿Puede justificarse el asesinato en nombre de una causa? ¿Dónde termina el idealismo y comienza el fanatismo? ¿Qué responsabilidad tienen los estados que protegen a individuos como Carlos? Su vida también refleja las tensiones de la Guerra Fría, cuando los conflictos ideológicos se libraban no solo en los parlamentos, sino también en las calles, los aeropuertos y los hoteles internacionales. Carlos fue un producto de su tiempo, de una era marcada por la descolonización, el auge de los movimientos revolucionarios y la confrontación entre bloques geopolíticos. En el ámbito cultural, su figura ha sido retratada en películas, documentales y libros. El filme Carlos, 2010, dirigido por Olivier Assayas, ofrece una visión compleja de su vida, mostrando tanto su carisma como su brutalidad. La serie fue aclamada por la crítica y ayudó a renovar el interés por su historia. Hoy, en un mundo donde el terrorismo sigue siendo una amenaza global, la historia de Carlos el Chacal sirve como advertencia. Nos recuerda que la violencia política no surge en el vacío, sino en contextos de injusticia, exclusión y conflicto. Pero también nos muestra cómo el poder puede corromper incluso las causas más nobles. Carlos el Chacal no fue un héroe. Tampoco fue simplemente un villano. Fue un hombre que eligió un camino extremo, convencido de que la revolución justificaba cualquier medio. Su legado es oscuro, pero su historia merece ser contada, analizada y comprendida. Gracias por acompañarnos en Catatumbo. Si te gustó este episodio, suscríbete, activa la campanita y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Carlos fue un monstruo o un mártir? ¿Un idealista o un oportunista? Tú decides.